vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo hablando de la comparecencia de ayer del exministro de Transporte José Luis Ábalos en la comisión del Senado por la trama Coldo. Sí, bueno, era una de las personas, todo ministro tiene capacidad para nombrar 5 asesores eventuales que se suman a los que ya constituyen un gabinete ministerial. Yo no sabría decir exactamente cuántos tenía en el gabinete, pero este era uno de los 5 que podía nombrar. Y sí, y en la medida en que además es una persona que me acompañaba especialmente en los desplazamientos, ¿no? Porque luego en el trabajo del día al despacho, pues cada uno, pues lógicamente tiene una función, pero en los desplazamientos sí, y de la misma forma en que cuando te mueves con alguien siempre adquieres ese nivel de confianza, ¿no? De esta manera, Ábalos respondió a los cuestionamientos por sus vínculos y su relación con Coldo García durante su época como ministro de Transporte y precisamente durante el estado de emergencia. El exministro también negó la existencia de cualquier trama relacionada con la compra de mascarillas. Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Como les he dicho antes, hubo compras de mi departamento que no se hicieron con esta empresa. Y desde luego yo de Baleares me enteré con toda esta polémica. ¿Sabía lo del Ministerio de Interior? Sí. Entre otras cosas, porque el Ministerio de Interior tenía que devolver al Ministerio de Transportes el préstamo de mascarillas que se le hizo porque no eran capaces de adquirir material propio y tuvo Transportes que ceder material a Interior para que los policías pudieran salir a la calle. Como tuvo que ceder también incluso en un principio a Correos, hasta que Correos decidió hacer su compra. O incluso tuvo que ceder material a Sanidad. Y yo estaba satisfecho hasta hoy de toda esa gestión, porque permitió tener material, de los primeros en tener material fue el Ministerio, y a un precio sensiblemente inferior al resto de compras. Por último, se le preguntó por el Delcy Gate y por el contenido de las maletas de la vicepresidenta de Venezuela. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta y de quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión de Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta. Escapan a toda lógica racional. De esta manera, Ábalos echó balones fuera y apeló a que la información sobre las 40 maletas provenientes de Venezuela es, según él, un bulo. Asimismo, terminó su intervención afirmando que no se le está respetando la presunción de inocencia y que estas comisiones se está yendo en contra del principio de legalidad, teniendo en cuenta que todavía no ha sido declarado culpable ante la justicia. Bueno, pues lo dije cuando las comisiones se pusieron en marcha, que posiblemente asistiríamos a un circo absolutamente inútil, y efectivamente es un circo absolutamente inútil. Ayer Ábalos pues soltó su speech en el Senado, dejó algunos detalles interesantes, como por ejemplo lo de negar que hubiera habido maletas, cuando el propio Coldo declaró en la comisión que había 12. Al menos 12 maletas existían. Ábalos dice que no, que es todo un bulo. Están las fotografías, pero Ábalos dice que es un bulo. Ábalos también negó que hubiera una trama. Vamos, que toda la información que ha salido sobre las contrataciones, pues que no tiene nada de raro. Que el hecho de que Coldo, uno que es nombrado asesor cuando en realidad era el chofer, nos vino a decir ayer Ábalos que el hecho de que Coldo fuera por ahí intermediando en distintos ministerios, comunidades autónomas y organismos autónomos, pues que eso no es una trama. Y el hecho de que ministros socialistas entraran al trapo no es una trama, porque es que le tenían que devolver a Ábalos mascarillas. Peculiar explicación de los hechos. Ábalos ayer soltó además una perla que pasó un poco desapercibida, que es la siguiente. Originalmente, cuando estalla todo el caso del Delcy Gate, Ábalos dijo que a él quien le había ordenado
ir al aeropuerto a recibir a Delcy era Marlaska. Pues ayer soltó de pasada en la Comisión de Investigación del Senado que quien le ordenó ir era la ministra de Asuntos Exteriores. Toma ya, nuevo cambio de versión. Nuevo cambio de versión, observen ustedes, para quitar presión al gobierno de Sánchez y lanzarle la presión a quien ya no es nada en el gobierno de Sánchez. Cuando se hizo el numerito de decir que se expulsaba a Ábalos del PSOE y Ábalos pasó al grupo mixto, pues ya lo comenté, que era todo un paripé y que por supuesto no cabía esperar nada de Ábalos, no cabía esperar nada de que Ábalos fuera a tirar de ninguna manta ni a cantar, era todo simplemente un paripé para fingir como que se había hecho algo con Ábalos por presunto corrupto, pero dejándole en el grupo mixto, es decir, todavía aforado, que no era más que un paripé, todo por parte del Partido Socialista. Y la comparecencia de ayer en el Senado lo vino a confirmar. Ábalos, ese Ábalos dolido porque, según contaba en tiempos, cuando se fue al grupo mixto, ese Ábalos dolido por el trato del PSOE, ¿ayer aprovechó para cantar algo contra el PSOE? Pues por supuesto que no. Ábalos, cesado o no cesado formalmente como miembro del Partido Socialista, pues sigue estando metido en todo ese berenjenal, llamémoslo berenjenal y no trama, si quiere usted, señor Ábalos. Sigue perteneciendo al mismo berenjenal y por supuesto ayer no tiró de ninguna manta, ni disparó por elevación y trató de negar absolutamente todo e incluso le quitó presión a Marlaska para mandársela a la que era anteriormente ministra de Asuntos Exteriores y que ya no forma parte del gobierno. Lo dije cuando le echaron al grupo mixto y empezó a hacer una tournée por medios para explicarse y para contar lo dolido que estaba. Dije, uy, madre mía, o sea, que le echan al grupo mixto, le expulsan del PSOE y sin embargo Televisión Española le llama para que dé su versión y todos los medios que apoyan a Sánchez le llaman para que dé su versión. Evidentemente, si hacen eso es porque había orden de que Ábalos fuera dando una tournée, fuera realizando una tournée por los medios para lanzar una versión que permitiera al PSOE salvar la cara. Mira, le hemos echado, pero que en realidad no fuera a ninguna parte. Y la comparecencia de ayer de Ábalos en el Senado, pues al final confirmó que aquí no va a tirar nadie de la manta porque se van todos al trullo. Dijo Ábalos, confirmó que a ver a Delcy fue Koldo, que fue Koldo a llevarle en el coche. Le preguntó un senador, pero ¿por qué fue Koldo? Y dice, no, porque ¿por qué no fue usted en su coche oficial, que lo tiene 24 horas al día? No, porque es que había prisa y había... con el coche oficial habría que haber esperado. Anda la osa. Con Koldo no. O sea, en mitad de la noche usted llama al coche oficial y tiene que esperar, pero usted llama a Koldo y no tiene que esperar. ¿Qué pasa? ¿Que Koldo vive en la caseta del perro, debajo de su casa, o cómo? Digo yo, que tardaría en trasladarse también, ¿no? Y dice Ábalos que llegó a Barajas y que efectivamente estaba Aldama, pero que, bueno, él se le encontró en el parking. Pero eso sí, dice Ábalos que no había ninguna trama. Estaba ahí el intermediario de las empresas de las mascarillas, estaba Koldo, que hacía de intermediario para las distintas administraciones públicas que contrataban a la trama, pero no había ninguna trama, según Ábalos. ¿Qué va a pasar con todo esto de la comparecencia de ayer? Pues absolutamente nada, como siempre. ¿Va a ir a algún lado? No. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues, bueno, por hacer un poco de ruido. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Va el PP a llamar a declarar a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez? ¿O es verdad que hay un pacto para que no declare Begoña Gómez y a cambio pues no se llame ni a Feijóo ni a sus familiares a la comisión del Congreso? Es decir, ¿es una comisión que no vale para nada
o es una comisión que no vale para nada y además es un teatro.